este ejercicio tomamos ciertos datos. Para empezar, fíjense, no tengo ni la velocidad resultante ni el ángulo. Lo único que me da son las dos velocidades en los dos ejes, ¿no? 18 y 8.8. Entonces yo necesito hallar primero la velocidad resultante, necesito hallar también el ángulo porque esto ya es efectivo, ya es claro y me da límites, ¿no? Y es lo que vamos a realizar constantemente en informática. Tenemos límites físicos y límites aceptables, ¿no? Tengo 31 metros, dice, de distancia desde el punto en el cual el lanzador quiere llegar al arco, 31 metros, en el eje horizontal y 2 metros de altura en el arco, ¿no? Estos 2 metros van a ser también determinantes, sobre todo en el aspecto de poder identificar si existe o no la posibilidad. En los sistemas informáticos tenemos muchos de estos puntos. Por ejemplo, al crear una lavadora tenemos límites. Una lavadora no puede, digamos, aceptar una capacidad por encima de los 10 kilogramos. Un límite físico que reduciría el rendimiento y obviamente no daría la utilidad prácticamente a la cual se estaría enfocando este elemento. Vamos a colocar entonces nuestros datos y vamos a reflejar también las posibilidades que les decía. Mucha atención, por favor, no necesito que copien nada, primero atiendan y después se les va a compartir el video completo, no hay problema. Datos. Entonces, dentro de los datos que nosotros vamos a tener están los límites físicos. Habíamos dicho X, tenemos 31 metros. Esto es 31 metros, es desde el punto inicial donde está el jugador hasta el arco. Entonces yo lo he llamado X. Esta X es prácticamente el límite. Si la pelotita va y supera los 31 metros en ese eje, llega a meterse el gol. Entonces es uno de los límites. Para meter el gol, sí o sí necesito superar ese límite. A ver, ¿qué más tenemos? 31 metros de distancia horizontal y el arco dice de 2 metros de altura. Le voy a llamar a esta altura, pues, H, ¿no? H. H son 2 metros. Observamos entonces que si este movimiento pasa pues de una manera precipitada desde arriba y llega a chocar prácticamente el arco, no debería estar esta altura superior a los 2 metros. Ahora sí me dan los datos reales de los cuales necesito sí o sí fundamentar porque necesito también condicionar estos valores. ¿Cuáles son estos? La velocidad en X y la velocidad en Y. Tengo una velocidad inicial en X, dice que son de 18 metros sobre segundo. Y una velocidad inicial en Y que es de 8.8 metros sobre segundo. Estos son los únicos dos valores oficiales y reales que tengo. Los demás van a ser logrados a través de un despeje de ecuaciones, pero los más certeros y reales son estos dos. Primero, no conozco la velocidad inicial resultante. Es lo primero que necesito hallar. Y también el ángulo de inclinación con el cual se ha lanzado este balón, ¿no? Para poder reemplazar en cualquiera de estas ecuaciones que observamos ahí, necesito sí o sí la velocidad inicial resultante y el ángulo mínimamente. Entonces, a eso nos vamos a abocar. Observo los datos, todos los datos están en el sistema MKS, metros, kilogramos y segundos. Por lo tanto, ahora lo que necesito desarrollar, la velocidad resultante, el ángulo y finalmente si es que se va a lograr o no meter el gol. ¿Qué límites necesito vencer? Fíjense, para que llegue a hacer el gol tenemos que superar los 35 metros, entonces 31 metros, perdón, X máxima vendría a ser mayor a 31, una desconocida. Y la altura máxima también en algún punto me va a servir de referencia para poder indicar si llega o no al arco, ¿no? Porque de nada me va a servir que supere los 31 metros, pero esté sobre los 2 metros de altura, entonces eso es una determinación. ¿Qué hago entonces?
identificaré cómo ha partido el balón en condición de movimiento inicial. A ver, tengo en este punto entonces la velocidad inicial resultante que está inclinada. Los datos certeros y oficiales que me están dando es la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y. La velocidad en el eje X habíamos dicho que no va a cambiar. Esa es la velocidad. La velocidad en el eje Y va a ser hacia arriba y tenemos esas condiciones, ¿no? Tengo esos dos valores. Acá, si observamos, se forma un sistema de triángulo rectángulo. Acá tengo el ojito que no conozco el valor del ángulo y esta vendría a ser la pestaña que conocemos, ¿no? Velocidad inicial resultante, por lo tanto, al tener estos dos valores puedo hallar la velocidad inicial resultante. Recordaré, de acuerdo al teorema de Pitágoras, me decía que c cuadrado, que es la hipotenusa, va a ser igual al cateto más el otro cateto elevado al cuadrado. En nuestro caso, tenemos que modificar esta ecuación en función a nuestras variables. Para mí, la parte inclinada o la hipotenusa es velocidad inicial resultante al cuadrado, ¿no? El cateto en el eje X es velocidad inicial en el eje X al cuadrado más la velocidad inicial en el eje Y también elevado al cuadrado. La velocidad inicial resultante va a ser igual. Este cuadrado va a pasar como raíz cuadrada de la velocidad inicial en el eje X al cuadrado más la velocidad inicial en el eje Y también elevado al cuadrado. Vamos a fundamentar entonces la velocidad inicial resultante va a estar en función a ¿qué? Raíz cuadrada. La velocidad inicial en el eje X es 18. Voy a obviar unidades porque los valores son los que me interesan en este punto y ya he verificado que el sistema de referencia está correcto. 18 al cuadrado en el eje X más en el eje Y es 8,8 elevado al cuadrado también. Todo esto en la unidad respectiva. De acá voy a poder desarrollar la velocidad inicial resultante, reemplazando estos valores en mi calculadora. Tengo entonces raíz cuadrada de 8 al cuadrado es acá 18 al cuadrado más 8.8 al cuadrado. ¿Cuánto nos sale? Muy bien, 20.036. Tengo acá 20.036. Las unidades, obviamente, metros sobre segundo. Eso ya lo podemos verificar directamente. Inclusive, tengo la velocidad inicial resultante, que es la que me va a servir para poder reemplazar en todos los otros valores. Listo, entonces lo que necesito en este momento es poder desarrollar también el ángulo, porque el ángulo es el que me va a determinar también cómo va a comportarse la altura máxima, la distancia horizontal máxima. Voy a tomar en cuenta, sí o sí, los valores reales que tengo, es decir, velocidad inicial en el eje Y y velocidad inicial en el eje X. Tomando en cuenta esos dos valores reales, voy a utilizar una función trigonométrica que me relacione esos valores. Ahí tengo mi ojito, tengo mi triángulo y la única función trigonométrica que relaciona estos dos valores reales para este caso es tangente. Tangente de tita. Acá está el ojito. Me dice la tangente es el cateto opuesto, en este caso velocidad inicial en Y, estoy reemplazando, sobre el cateto adyacente que vendría a ser velocidad inicial en X. Listo. He reemplazado, lo que necesito ahora es despejar. Yo no quiero tangente de tita, sino solamente tita. Este tangente pasaría como tangente a la menos 1 de la velocidad inicial en Y dividido entre la velocidad inicial en X. Listo. Voy a mi otro cálculo, ¿no? Voy a tomar en cuenta en este valor, fíjense, el cálculo de tita. Era tangente a la menos 1 de velocidad inicial en Y sobre velocidad inicial en X. Lo que corresponde en este punto es prácticamente reemplazar los valores, ¿no? Tengo tita es igual a la tangente menos 1
del valor de la velocidad inicial. En este caso tengo 8.8 metros sobre segundo. Y la velocidad inicial en el eje X es 18 metros sobre segundo. Acá, por ende, ya se eliminan las unidades, metros sobre segundo con metros sobre segundo. Se elimina y voy a tener la variable final que va a ser la. Coloco en mi calculadora Shift tangente a la -1 de la fracción. 8.8 tengo arriba y abajo tengo 18. ¿Cuánto nos sale? 6.053. 26.053 grados de inclinación ha tenido este movimiento inicial. Hasta ahí lo que he podido desarrollar a través de esos dos datos, la velocidad inicial resultante y la inclinación. Con eso ya voy a poder hallar primero la altura máxima y la distancia horizontal máxima. Entonces vayamos a desarrollar esos puntos. Voy a cambiar de color. Primero voy a hallar la altura máxima. Entonces colocaré acá D. La altura máxima me va a servir de referencia, más o menos cómo se va a comportar este elemento y si va a lograr o no va a lograr establecer o superar los límites que había colocado ahí. Velocidad al cuadrado es por el seno de θ elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado entre 2 veces gravedad. Acá necesito reemplazar, ¿no? H máxima va a ser prácticamente velocidad inicial. Esta es la velocidad inicial resultante, no nos olvidemos. Tengo acá 20.036 acá metros sobre segundo y esto está elevado al cuadrado, ¿no? Listo. Reemplazo los valores por el seno, dice seno de 26.053 grados. Todo esto también elevado al cuadrado, dividido entre la gravedad, 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Quiero hacer énfasis en este detalle. Nos vamos a enfocar en este exponente elevado al cuadrado que, tomando en cuenta la propiedad distributiva, al cuadrado se repartiría acá 1, acá 2, acá 3 y completando los 4 en este 1 que nos escribe, ¿no? Voy a obviar esa parte, sobre todo para la condición de simplificación de unidades. Fíjense, segundos al cuadrado se elimina, metros del denominador con un metros del numerador y me quedaría finalmente metros. Pero esto necesito identificar que está elevado al cuadrado para que no exista confusión en el resultado final. H máxima, por lo tanto, va a ser igual. Coloco en mi calculadora fracción, arriba es 20.036 elevado al cuadrado por el seno de, voy a abrir paréntesis, por el seno de 26.053, cierro el paréntesis, a esto elevo al cuadrado y cierro el paréntesis adicional y divido entre 2 por 9.81. ¿Cuánto me sale? 3,947 me sale. 3,947 metros. Entonces, la altura máxima de este movimiento es 3,947. Si vamos a nuestro gráfico, me está indicando que acá en la altura máxima ha logrado 3,947. Pero esto no es permanente. Llega acá y vuelve a descender hasta llegar al suelo. No sabemos todavía si es que existiría una gran diferencia. En este caso es 3,947 y el arco es de 2 metros. Posiblemente con ese aspecto entonces llegue a bajar. Puede lograrse un gol, no hay problema. Vayamos a verificar una de las partes más importantes que vendría a ser X máxima. En este caso vamos a reemplazar X máxima, que va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno doble del ángulo, dividido entre la gravedad.
Entonces, en esos elementos nos vamos a referir, reemplazar. Fíjense, x máxima reemplazar la velocidad inicial. La velocidad inicial resultante, no nos olvidemos que es 20,036. Igual coloco la unidad metros sobre segundo. Esto está elevado al cuadrado. Entonces no olvidemos acá al cuadrado, al cuadrado y abajo también al cuadrado, que no lo estoy escribiendo, pero se sobreentiende. Por el seno doble del ángulo, y el ángulo en este caso es 26,053 grados. Dividido entre la gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y simplificando las unidades. Nuevamente segundos al cuadrado y metros se elimina. ¿Cuánto nos saldrá la altura, bueno, la distancia horizontal máxima? Ya, a ver, vamos a verificar. ¿Todos han sacado el mismo valor? Identificamos entonces estos puntos y vamos a poder determinar los valores. A ver, coloco en mi calculadora entonces. Fíjense, entonces tengo acá la fracción 20,036 al cuadrado por el seno doble. El doble puedo colocar dentro del paréntesis, habíamos hecho 2 por 26,053, cierro el paréntesis y abajo dividido entre la gravedad. 9,81. 32,293. Redondeando es 32,293. Se queda ahí. Entonces vamos a proceder. X máxima vendría a ser 32,293 metros. Verifico mi resultado y nosotros vamos a referirnos en este punto a si existe o no existe la posibilidad de que ingrese el gol. Acá el límite es 31 metros. Es decir, vamos al gráfico. En el eje X tengo 30 metros de distancia, 31 metros, perdón, de distancia entre el jugador hasta el arco, pero mi pelota ha seguido una trayectoria que ha llegado a una X máxima superior a este. Entonces, para que se marque el gol tiene que superar esta línea blanca que observamos ahí, y por ende en este movimiento sí habría superado esa línea, 31 metros de distancia. Sin embargo, necesitamos hacer un análisis adicional referente a que, si bien en el alcance horizontal máximo supera los 31 metros, en la altura no estamos seguros todavía, porque la altura máxima que logra es casi 4 metros y la altura de mi arco es 2 metros. Entonces necesito identificar qué pasa ahí. Para el eje X sí habría metido el gol, sí existe la posibilidad, ¿no? Estaría correcto hasta ahí. Pero para el eje Y necesito verificar. ¿Cómo voy a verificar estos elementos? Observemos entonces en este punto. Acá está el detalle, hasta ahí ya hemos aplicado todas las partes de las ecuaciones y necesito ahora aplicar cómo se va a comportar este elemento final, ¿no? Necesito conocer primero en cuánto tiempo llega la pelota al límite, que es X, ¿no? En cuánto tiempo llega, 31 metros. Esa es mi finalidad en este punto. Y en base a eso necesitamos identificar los elementos. Fíjense, voy a utilizar esta ecuación que está en el eje X, me dice. Entonces, para esa ecuación, como es un movimiento en 2 dimensiones, va a tardar un tiempo determinado en recorrer ese elemento. Colocaré entonces acá D. Tengo X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Una de las condiciones también que nosotros conocemos en este momento es que la velocidad inicial en el eje X no va a cambiar para una velocidad final, entonces va a permanecer estable.
Acá lo que necesito despejar es el tiempo, porque necesito saber en qué tiempo llega primero hasta ese punto. Tiempo despejaré, que se quedará solo x. Esta velocidad inicial en el eje x que estaba multiplicando pasará a dividir. Ordenando sería tiempo es igual a x sobre velocidad inicial en x. Reemplazo este valor, el tiempo, por lo tanto es x. Voy a tomar en cuenta el límite, es 31 metros. 31 metros en x. Y la velocidad inicial en x lo tenemos acá, 18 metros sobre segundo. En x, no nos olvidemos, metros sobre segundo. Eliminamos entonces las unidades, metros y metros se va y al segundo sube. ¿Cuánto me sale el tiempo? 322 segundos, ¿no? A ver, verificamos. Tengo la división, es 31 entre 18. Me da en 1.722 segundos la pelota llega a esa distancia. Es lo que quiero saber. ¿Para qué estoy utilizando ahora el tiempo? Me dirá alguien. Pues para identificar a qué altura estará en ese tiempo en el eje X. Si está sobre los 2 metros, no va a meter el gol. Si está debajo de los 2 metros, posiblemente tanto en el eje X como en el eje Y, logrará meter el gol. Ahora, como he utilizado en el eje X para las distancias, voy a hacer lo mismo para el eje Y, para las alturas, considerando el punto inicial. Fíjense, voy a copiar la ecuación acá, D. Le voy a colocar H es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más menos, dice, 1 medio gravedad tiempo al cuadrado. Tengo dos cosas en este punto. Fíjense, velocidad inicial en el eje Y tengo el tiempo ahora, hallado, y tengo la gravedad, obviamente que ese es un valor conocido. Pero ¿qué signo utilizaré acá? ¿Positivo o negativo? Hemos tomado en cuenta al principio dos tipos de movimientos. El movimiento compuesto, donde se generaba un punto de inicio, como estamos marcando en la línea amarilla ahí. El punto de inicio se asumía que era una altura máxima y caía hasta el suelo. Ahí la gravedad era positiva porque estaba todo a favor del movimiento. En cambio, en movimiento parabólico, como lo dije antes de preguntar, tomamos en cuenta el inicio. Es decir, este cuerpo ha subido con esta dirección, con estas velocidades y ha llegado a una altura máxima para de nuevo descender. Entonces, para utilizar esta ecuación, tenemos que tomar en cuenta, para este caso, el inicio. Es decir, un signo negativo, porque estaría yendo en contra de la gravedad, está subiendo y después va a volver a descender. De que eso es proporcional, eso ya lo sabemos, ya identificamos esos puntos y vamos a desarrollar ahora. Fíjense, tomamos y asumimos el signo negativo, entonces ya les he explicado de dónde. La velocidad inicial en el eje Y es 8.8. Acá tomamos 8.8, la unidad metro sobre segundo por el tiempo. En este caso el tiempo es 1.722 segundos y restamos. 1 medio, la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo, y en este caso es 1.722 segundos, esto elevado también al cuadrado, me indica acá, ¿no? Al cuadrado. Esto sería al cuadrado y esto sería al cuadrado. Fíjense, eliminamos acá unidades, segundos y segundos se eliminan, y como acá había segundos al cuadrado con segundos al cuadrado, también se elimina. ¿Cuánto será la altura h? Puede ser por partes, 8.8 por 1.722 menos, utilizo paréntesis, 1 medio es 0.5 por 9.81 por 1.722 elevado al cuadrado, cerrando el paréntesis. ¿Alguien ha sacado algún otro valor diferente? ¿Alguien sacó eso?
609. Utilizar correctamente los datos para mi calculadora e interpretar esos valores. Fíjense, habíamos dicho, va a meter el gol siempre y cuando la altura H que yo observe acá no supere los 2 metros. A ese tiempo de 1.722, la altura es 0.609, es decir, 60 centímetros está de altura ese balón. Por lo tanto, en el eje X sí logra meterse el gol y en el eje Y también logra meterse el gol. Este es el análisis que nosotros necesitamos identificar. Acá viene la diferencia entre solamente reemplazar fórmulas y el hacer un análisis completo de estos elementos. Las alternativas, las posibilidades están presentes y los límites también.